Hola amigos de Ñoñonautas, estamos arrancando un nuevo programa de esta serie que estamos dedicando a los cómics de crimen. Mi nombre es Valentín García, me acompaña. Isaac de la Rocha. Y hoy vamos a hablar de un cómic de esos que Isaac tiene rato queriendo hablar. Así es. ¿Cuál es? Sheriff of Babylon, escrito por Tom King y dibujado por Mitch Geralds. Cuando propuse, obligué, ¿vale? A hacer este mes dedicado a los cómics noir, crimen, pues me tuve que empezar a poner un poco creativo por las limitaciones de lo que se ha publicado aquí en México. Y también quería como que explorar el género en distintas versiones. Entonces, en el programa de Black Sat vimos noir, pero con animalitos de Disney. Y ahora vamos a ver noir, pero como un thriller militar. Sí, es un cómic de guerra tal cual. Pero sigue siendo muy, muy, muy noir, muy de crimen. Entonces, se me hacía una opción interesante para platicar. Aparte de que es un muy, muy, muy buen cómic. Ahorita platicamos al respecto. Ok. Pues bueno, Sheriff of Babylon básicamente nos presenta un crimen ubicado en la zona verde de Bagdad, que era esta zona que estaba en control de Estados Unidos posterior a la invasión del 2003. ¿Fue en 2003? En 2013, sí. Hace tanto tiempo. Este, total, encuentran por ahí a alguien muerto bajo las dos espadas estas de la ciudad, de la estatua de la ciudad. Y el, ¿qué es lo que hacía este Chris? Era básicamente el entrenador de una fuerza especial, Sí, ¿no? el personaje está Christopher. Uno de los tres personajes principales es un ex policía de Florida que se va a Irak y él lo contratan para entrenar a lo que va a ser como la nueva fuerza policial de Bagdad, De de la Bagdad. ciudad. Entonces, a la persona esta que matan es uno de sus reclutas, supongo que sería, de sus reclutas, entonces lo encuentran muerto y él decide investigar el asesinato. Decide como por su cuenta porque a nadie le parece importarle el asunto. Sí, pues un muerto más en una zona de guerra no es. Así es. Es como un muerto más aquí en México Co- con el narco. Son cosas que pasan. Y bueno, pues justamente a partir de ese es el misterio que tenemos y se desencadena toda esta investigación. A partir de ahí conocemos también a otros dos personajes. Uno de ellos es Nasir, que era policía de Bagdad durante el régimen de Saddam Hussein. Y tenemos a Sofía, no me acuerdo el apellido, pero ella es una iraquí, nacida en Estados Unidos, no, criada Eh, en Estados Unidos. Queda en Estados Unidos. Ella, bueno, nace en Irak, estudia en Estados Unidos y durante el tiempo que ella está estudiando en Estados Unidos el régimen asesina a su familia. Entonces ella queda como expatriada en Estados Unidos. Y ahora con la invasión, bueno, se convierte como en política y con la invasión pues regresa a Irak. Entonces, esos son como que nuestros tres ejes principales en esta historia que pues, está llena de misterios, tradición y cosas muy feas. Como ya mencionó Isaac, este cómic lo escribe Tom King, que es básicamente como el primer gran hito del escritor, después de haber trabajado ya brevemente en Grace junto con King Chili. Y como que lo más interesante del asunto, vamos, como que fue lo que dio más hype a este título, es que Tom King es este escritor que trabajó en la CIA y estuvo trabajando, tuvo un par de tours tours, suena muy feo, pero es que sí es como le llaman ellos, ¿no? Sí, un Tuvo tour. un par de tours en Irak, ya saben, tomándole fotos a las cosas, todo muy divertido, pero o sea, como parte de justamente esta inversión. Entonces, cuando él escribe este cómic, como que tenía que mandar a probar los guiones y todo eso. Sí, de hecho ese cómic sale en 2015, fue parte de la última como oleada fuerte de títulos de Vértigo antes de su cancelación. Y yo creo que no podríamos argumentar que Sheriff of Babylon fue el último gran título Vértigo, el último título que causó así como algo de revuelo, que ha causado más revuelo en retrospectiva por el éxito de Tom King como escritor. En su momento no le fue tan bien. No le fue tan mal como a los otros títulos de Vértigo que salieron junto con él. Tom King él ya trabajaba en la industria, había estado como interno
Que es que no sé cuál es la traducción aquí, no, porque no sé si sea practicante, pero trabajó para Marvel y para DC. De hecho, en Marvel fue asistente de Chris Claremont en los años 90. Pues sí, no, sería como becario. Algo así. Son becarios de verdad, no como el becario navegador que lleva las redes de Televisa. Pero sigamos hablando. Entonces ocurre el 11 de septiembre y Tom King decide enlistarse. Él cuenta que él se enlista con el objetivo de pelear contra Al Qaeda, pero pasa el tiempo y al final acaba yendo a Irak. Porque así pasan las cosas. Sí, porque cuando tu país invade tanto tan rápido, te tienes que mover en chingas. ¿Sí? Si no se te va el tren. Había armas de destrucción masiva. Entonces, Tom King se enlista, va a Irak, pero no tanto como parte de la invasión, sino ya después de la invasión. Principalmente él estaba encargado como de desarmar grupos terroristas. No recuerdo cuánto tiempo estuvo allá, fue alrededor de un año lo que estuvo trabajando para la CIA. Regresa a Estados Unidos y ya reinicia su carrera como escritor. De hecho, él, bueno, reinicia su carrera con una novela y después ya él da el brinco a los cómics con el título de Grayson que ya mencionó, ¿vale? Este título surge para Vértigo. Tom King ya estaba escribiendo para DC en el título de Grayson y le dice, ¿sabe qué? Pues queremos un cómic de crimen y pues tú estás escribiendo algo que es como de espías, entonces haznos una propuesta. Y él decide lanzar este título que él recuenta que no quería, él nunca quiso como que escribir algo sobre Irak. Al parecer sí sufre como de cierto estrés postraumático por lo que le pasó allá, entonces que sí había momentos donde este cómic le parecía hasta doloroso escribir. Pero bueno, dice como que pues va mi todo, necesito escribir, ya tenía hijos que mantener, entonces dice, no, pues necesito que me vaya bien. Entonces lanza este título, que es como... Todos los cómics de Tom King son muy personales y yo creo que este es el más personal de todos. Sí, sí. Y sí, en su momento DC lo promocionó mucho, mucho con el detalle de que el escritor era un ex agente de la CIA y que los guiones los tenía que mandar a la agencia para que se los aprobara. Incluso hubo algo de controversia ahí sobre de que había ciertas personas que afirmaban que no estuvo en la CIA. Pero bueno, eso fue como dramas de internet ahí medio raros. Ya se me hace medio exagerado lo de que si se tienen que mandar a probar o no. Pero vamos, puede ser cierto. Supongo yo que sí, ya lo habrían desmentido. Sí, no, bueno, ahí está complicado porque de las cosas que le prohíben hablar no puede hablar, entonces Es muy fácil decirlo. este fue uno de esos títulos que el editor de Vértigo armó. Se dijo, ok, Tom King, a ver, contactó a Mitch Gerald, que de hecho en aquel momento se especializaba como en hacer títulos militares. Pero de hecho hay una anécdota bastante curiosa que menciona Mitchell en el tomo. Se dice que Jamie Rich, el editor, fue el que le marcó y le dijo, oye, tengo esta propuesta de cómic que es una mezcla entre Justified y Homeland. Sí, sí quiero. Y le escribe, ¿qué sí quiero? ¿De qué sí quiero? O sea, no le importaba, como que dijo, Justified Homeland, ahí estoy. You have me at Justified, básicamente. Qué bueno, porque qué bien dibuja Mitch Gerald. No, y a partir de ahí hizo esta, como mencionaste, ya es esta mancuerna que ha perdurado y que Y aparte que se está entienden. cosechando premios y éxitos muy justificados en mi opinión. Sí, sí. Pero lanzan este título como parte de la última iniciativa de Vértigo junto con creo que 14 títulos en su momento. Fue una masacre. Luego, porque se preguntan por qué, cómo se canceló esto. Sí, fue una masacre. Y aparte ya no estaba Karen Berger, ¿no? Cuando fue esto. No, fue poco después Karen Berger la despiden en el 2012. Se queda Shelley Bond, que siempre fue la segunda al mando de Karen Berger. Si mal no recuerdo, estos títulos todavía se lanzan bajo la tutela de Shelley Bond, pero casi inmediatamente a su lanzamiento la despiden a ella también y se queda Fue antes de AT&T. ¿qué? Sí, eso fue antes de AT&T. Y se queda el editor de este título, creo que es el que se queda ya como editor en jefe de Vértigo, pero ya para ese punto era un puesto suicida, o sea, pues ya sabían que iba a desaparecer. Bueno, ya se veía mucho que iba a desaparecer. Si estos 14 títulos no resultaron un éxito, y no lo fueron, ya era el final y pues todos sabemos que ahora existe Black Label en lugar de Vértigo.
Entonces, bueno, aparece este título, resulta ser un hitazo en cuanto a crítica. En ventas tiene un éxito bastante moderado, empieza con alrededor de 10.000 copias, termina su etapa con 5.000 copias. Es un éxito, le va lo bastante bien como para que DC de hecho amplió de 10 a 12 números. Pero pues no es nada así espectacular en cuanto a ventas. Más bien estaba generando muy, muy buenas críticas. Entonces supongo que quisieron apostarle A largo plazo. sí, a una obra que pudieran seguir reimprimiendo y creo que les ha funcionado. Hace poco, el año pasado, antepasado, salió la edición de lujo que recolecta los doce números. Pero sí, sí, en cuanto a críticas, sí fue bastante bien recibida. Fue reseñada por ejemplo, The Washington Post. Tiene reseña de este título. De este Incluso la título. Covacha ahorita le está haciendo un video especial. Oh. Está arrasando. Solo le tomó 5 años para que lo volteáramos a ver. Pues bueno, Isaac, tú fuiste el que dijiste vamos a hablar de esto. De las sin spoilers, tu opinión general del título. A mí me gusta muchísimo Sheriff of Babylon. Me parece un gran, gran, gran cómic. Está muy en la línea de lo que hace, todo lo que hace Tom King. Y de lo que hace Tom King, no sé si sea mi favorito, pero me gusta mucho, mucho. Me parece un cómic digno de estar como en la biblioteca Vértigo, o sea, en el legado Vértigo. Sí, creo que ese fue el último gran título que hicieron. Y en lo que se refiere como a cómics de la guerra de Irak, que es como que esta guerra que ha marcado pues a esta generación, porque esta parece guerra que se ve interminable. Creo que está y Pride of Baghdad como los dos grandes cómics sobre la guerra en Medio Oriente. Entonces, para mí, va muy, muy recomendado. A menos que no les guste para nada como los cómics así crudos y como que existencialmente deprimentes. Pero a mí me encanta. Sí, ahí es donde entro yo. Para mí fue difícil la lectura. No es que no me guste leer cómics sobre gente horrible haciendo cosas horribles, que es los cómics de crimen que regularmente tú me recomiendas, pero creo que este Sheriff of Babylon, no sé si no estaba preparado o no sabía bien a qué iba. Yo te dije que era Chinatown en Irak. Y también yo te dije que Chinatown no es mi película favorita. Este, que tiene mejor ritmo que Chinatown, eso sí. Bueno, Este, sí. pero no puedo hablar negativamente de este cómic. O sea, si viéndolo de manera objetiva, el arte es una maravilla. De hecho, yo me voy a enfocar, yo creo, más en la parte gráfica. Tiene unos números hermosos. Creo que el de la plática Mm. del número 5 es una chulada de cómic. Ese, como número así, autoconclusivo, ese es una joya. Pero de repente trae muchos términos que aquí sí va totalmente mi ignorancia, ¿no? O sea, a lo mejor toda la terminología entre lo político y lo militar, que de repente no lo cachaba, y a lo mejor también estarlo leyendo en inglés, no desconozco cómo está la traducción de Televisa. Me preocupa también la traducción de Televisa, tengo que confesar. No sé, si hubo unos números que entre que no estaba seguro qué era lo que sucedía y que me parecían hasta cierto punto aburridos. Los que se enfocaban en las partes muy personales, que eran como pláticas entre personajes, no solamente del número 5 sino hay algunos diálogos o incluso sucesos como cuando matan a cierto personaje. Esas escenas me gustaron mucho, pero son demasiado crudas y demasiado, sí, obviamente deprimentes. No es algo que me estuviera motivando a seguir leyendo. Si era así Mm. como, ay, caramba, tenemos que hablar de esto. Incluso, y tú lo sabes, o sea, lo terminé de leer hace una hora porque batallé bastante. Mm. Y ya había intentado empezar, desde que lo mencionaste como 3 meses, ya le había echado el ojo al primer número y dije, luego regreso, luego regreso, luego regreso. Ya cuando se vino la fecha de la grabación, también seguí Mm. batallando un poquito. Entonces, no es que sea malo, definitivamente no voy a poder, no puedo decir eso, no voy a ser un Kyler que dice que Visión está sobrevalorado. Exacto. No puedo decirlo porque objetivamente es bueno, pero a mí no me encantó. No es un cómic que vaya a releer seguramente. O si acaso, no sé, si un día ando muy suicida, tal vez. O si un día andas de más de feliz y dices, "Ay, quiero bajarle. O sea, toda esta Probablemente felicidad me está dando ansiedad, déjale bajo sería la tantito. única manera. Dicho eso, ahora sí ustedes tienen que valorar qué tipo de cómic les gusta. Yo sí sería una recomendación con muchos asteriscos. O sea,
neta, es complicado porque no solamente son las escenas de muerte, son las escenas de tortura, son estas escenas, pues no, pues es esta tortura. Este, pero bueno, ya platicaremos a Mm. detalle lo que sigue ahorita que ya nos vamos como Gordon Tobogán con la reseña full spoilers. Sí, sí entiendo tu punto. A mí me gusta mucho, aunque realmente sí tengo que me gustan mucho los cómics oscuros y un poco deprimentes. Mm. Eh, la violencia sí es grotesca, no hay mucha, pero es grotesca la violencia que hay. Me gusta, es parte de lo que me gusta que es que no es nada glamurosa la violencia o la guerra aquí, o sea, Sí. es desagradable en todos sus aspectos. Y la escena de tortura no es nada gráfica, pero es una de las escenas de tortura más desagradables que he visto. Pero creo que para mí lo que lo haría más como una lectura difícil es que sí, el término como existencialmente deprimente que usé, bueno, ya platicaremos cuando hablemos del final, pero sí es un cómic que habla de, o sea, sí es un cómic que no te da respuestas fáciles, no, simplemente te hace cuestionamientos y te hace afrontar toda esta situación de la guerra. Entonces, sí, no a todo mundo le va a gustar, no todo mundo lo va a encontrar satisfactorio. ¿Lo encontraste satisfactorio? A mí me encantó todo. Ay, ¿en qué sentido? O sea, No, o explícame sea, en qué sentido. como historia, o sea, quedé satisfecho con la historia. Porque Jackie, tengo que hablar con tu esposa. no te ves acerca de Saxo Valentín, por Dios. Entonces, Perdón. sí entiendo. Sí, si te acercas y me dices, no, ¿sabes qué? O sea, como tú dices, admiro lo que hace, pero preferiría no verlo hacerlo. Pero sí, o sea, en mi caso, que sí es el tipo de cómic que me gusta, o sea, Mira, una cosa sí te voy a ser honesto. Es más agradable ver esto que de repente con Superman. Eso es cierto. sí, En aquel caso ni siquiera admiro a Snyder y aún así no quiero ver que lo hagan. Tom King aquí maneja sus personajes. Aparte, lo que mencionaste tú de que le dolió escribirlo, no me extrañaría. O mm, sea, se nota que es doloroso. Se no- Es que cuando mencionas la palabra crudo, es justamente eso. Es demasiado realista, es demasiado... Sé que el cómic es un medio que puedes jugar con cualquier género. mm, Es bonito y aparte también juegan muy bien con las viñetas, con los sonidos, los bang, bang, mm. bang que estás, o sea, y ahorita cuando hable de la parte gráfica, mencionaré un par de escenas que me encantaron por parte del storytelling, o sea, está chingón. Pero no sé, o sea, entiendo tus cómics oscuros que te gustan, como el Reaper, por ejemplo, que tiene a Mm. esta, ¿cómo se llama? Miss Miss Misery. Misery. O sea, pero tiene su toque fantástico, ¿no? Mm. No, aquí Incluso no. Eh, Black Hat, no, estás hablando de animalitos. Ya hablaremos de Southern Bastards, que también es como crudo, pero no llega a este nivel de No, 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 crudeza. no. No sé, creo que mi límite es más o menos Southern Bastards. Ya Sí, hablaremos en otro está momento, pero arriba como que eso todavía me gusta. Este sí fue así como un... ¡Ah! Yo no sé si te vas a perdonar a ver que me hayas hecho leer esto. Ah, ok. Wow. Te voy a Bueno, al poner... menos no te hice ver Batman contra Superman. No, yo te voy a hacer ver 4 horas de Justice League de Zack Ah, sí, Snyder. cierto. Ahí vas. Ahí Ahí va a vamos. ser mi venganza. Ok. Ahí. Pero bueno, ya vamos a la reseña con spoilers para poder platicarles lo horrible que es esto. Si ya leyeron el cómic, quédense con nosotros. Ya saben de qué va la cosa. Si no incluso yo sí les recomendaría que si no lo han leído, quédense con nosotros para que no tengan que leerlo y se enteren de lo horrible que es esta cosa. Incluso yo creo que aún leyéndolo después de verlo, de saber la trama, creo que todavía lo puedes disfrutar. Eso es una manera de decirlo. Sí, ok, sí, es una manera de decirlo. Bueno, de mi parte va muy recomendado, pero sí con el pero que marca Valentín. O sea, no, sí hay que tener estómago y Y te digo, paciencia. más que la violencia brutal, sí creo que es esta sensación de vacío que te deja, sí muy fuerte, no hay no te da esa catarsis fácil que muchas historias te dan. Y creo que eso puede ser lo más así como choqueante como lector. Pero si te interesa, si crees que te animas, excelente cómic en mi opinión. Pero fíjate que una de las cosas que hay que mencionar es
Todos estos de ñoñinautas, al menos la mayoría, estamos intentando que sean material que sea publicado en México, que sea relativamente fácil de conseguir. Y Televisa lo está publicando dentro de estas antologías horribles. Ahora es antología Black Label. Ajá, que iba a ser antología Vértigo, ya es la antología Black Label, que son títulos que son bimestrales o trimestrales. Bimestrales. Uno es de crimen, otro es de fantasía, obviamente este está en el de crimen. Traen un capítulo de un cómic por tomo. Digo que son tomos horribles, no porque la historia sea horrible, no porque, sino porque nos trae, creo, el número 30 De 100 de 100 balas. balas, con el primero de Sheriff of Babylon, Primero de Scalped. bueno, por lo menos Scalped y Sheriff of Babylon es el primero. Pero este son 12 números y el otro son 60. Entonces, la gente que esté siguiendo este cómic en particular en esa antología, creo que es probable que sí la terminen. Que son 2 años. Bueno, ocupan 2 años, 12 números. Sí, sí, sí. Ya van por el tomo 5 o 6, algo Sí. así. Entonces, probablemente Sheriff of Babylon sí la van a completar. Y me imagino que después de eso ya saldrá un hardcover bonito con toda la historia. Lo que iba a mencionar es que tal vez esa sea una buena manera de leer el cómic. O sea, leer un número al mes o Mm. cada 2 meses, creo que te lo va diluyendo. Tratar de leerlo de golpe como me tocó a mí, creo que eso no ayuda. No sé tú cómo lo leíste, pero vamos, el punto es conseguirle en México a través de las antologías de Televisa, o si bien quieren la edición en inglés, pues es muy fácil conseguirla a través de Amazon o de las tiendas Sí, en especializadas. inglés están estos 2 tomos, que son los tomos en pasta blanda que salieron originalmente. Yo así fue como lo leí, cada tomo separados 6 meses más o menos. Y O ahorita... sea, no fue una inyección de depresión. No, sí, porque cuando me llegó el segundo tomo releí el primero, para Ok. más placer. Ok. Y ahorita está disponible, aunque a mi parecer está caro, una edición de lujo en pasta dura con los 12 números. Creo que salió en $50. Entonces, aunque me gusta mucho el cómic, no estoy seguro si lo valga. Ahorita Tom King es un, un escritor muy exitoso, entonces no creo que falten ediciones de que estén a la mano. Sí, dicho lo anterior, Spoiler alert! mencioné la primera escena, que desde la primera escena me parece ya es impactante, no solamente por el arte de Mitch Gerads, porque la verdad es que esta escena donde están recogiendo el cuerpo y lo están arrastrando y se ve la sangre, ya es una buena escena, o sea, es una escena impactante y efectiva, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, A partir de ahí le disparan a una niña que le van a dar un chocolate. Desde ahí es así. Güey, todo este video va a ser como que me van a cortar y es sal, fíjate, sal. todo inicia esta investigación. El asunto es que a nadie le importa este cadete muerto. Entonces, uno de los protagonistas, que es Christopher, que este policía, quiere hacer algo, se siente como responsable hasta cierto punto. Entonces le llama a esta mujer iraquí, le llaman Sofía, pero su nombre en iraquí creo que se escribe Zafiria. No estoy seguro cómo se pronuncia. Vamos a decirle Sofía, es más fácil. Sí, pero que es una mujer que está muy bien conectada y todo. Entonces, ella lo pone en contacto con el personaje Nasir, que es el policía que trabajaba para Saddam y que de hecho perdió a sus 3 hijas durante la invasión. Bombardearon su casa y fallecen sus 3 hijas en la invasión. Me he olvidado esa escena, ¿sabes? Es horrible esa escena. Porque básicamente, o sea, es la escena de cuando él mata a los que él cree que mataron a su familia. Y es así de... Toda muerte es Es horrible. horrible. Sí, ok, bueno. Aquí me parece un punto interesante para entrar. En cuanto a las historias de guerra, cómo abordas una historia de guerra. Esto no es tanto una historia de guerra, no hay combate como tal. Es una historia sobre la guerra más bien, o sobre como lo que pasa después de la guerra de una ciudad que se está intentando reconstruir después del cagadero que fue. Pero creo que algo que hace muy bien Sheriff of Babylon es justamente que no hace nada elegante la violencia. O sea, ninguna de las escenas de violencia está en lo más remoto cool o emocionante o nada. Todas son horribles y son desagradables. ¿No te gustaría ver una adaptación por Zack Snyder con esto? Así en cámara lenta y con todo el mundo así. Y con Aleluya de fondo. Si no, no quiero nada.
El personaje de Nasir se nos presenta mientras ejecuta a 3 soldados norteamericanos que él cree que son los responsables de la muerte de su familia. Es una manera bastante impactante de presentarte al que va a ser uno de los héroes de esta historia. Héroes, es difícil decir que hay héroes en esta historia. Sí, sí, Protagonistas. sí, más bien protagonistas, mejor. O sea, da menos asco que muchos de los demás personajes, entonces imagínense cómo están los demás. Tú eres el que lo está recomendando. No, me encanta este cómic. No, no. Es bueno, o sea, no voy a criticar su calidad. Entonces, a partir de aquí inicia una investigación que los lleva a buscar a un terrorista en especial, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero que los servicios de inteligencia creen que es la mente detrás de todos los ataques terroristas que está viendo en Bagdad en ese momento. Y vamos siguiendo esta investigación que realmente se mueve muy lento, es más bien acerca de estos personajes, quiénes son y como cuál es su postura, su papel y su sentir en tanto de la invasión como de lo que hubo antes y el nuevo mundo que hay ahora y cómo se están adaptando a él. Para mí fue un poco confuso, sobre todo la presentación de Sofía, porque la ves hablando con distintos personajes que no te queda claro quiénes son y como que prometiendo ciertas Esa cosas. secuencia es buenísima. No dije que fuera mala, dije que es confusa. Para mí fue confuso, o sea, porque vas como panel por panel e incluso buen trabajo del rotulista, ese detalle de cuando están hablando en árabe es otro... Sí, es otra letra, otro tipo de letra. Sí, sí, pero esa secuencia es buenísima y me parece un gran ejemplo como de eficiencia narrativa de parte de este equipo, porque son 2 páginas. Te presentan a Sofía como esta mujer que se dedica como a resolver problemas diplomáticos en Irak, entre los americanos y la gente de Irak. Entonces, en el primer panel le dicen, tenemos este problema. Y luego entonces ella va a hablar con una persona y esta persona le dice, es que yo no voy a arreglar esto hasta que tal persona. Entonces así, hasta que llega a la fuente, o sea, la principal causa, lidia con el problema de una manera brutal y eficiente. Y luego de ahí los paneles ahora en el orden invertido, hablando con las demás personas y todos le agradecen haber arreglado el problema. Entonces, así en 2 páginas te explican muy bien a qué se dedica esta mujer y qué tipo de persona es. Sí, no, fue tan bien que no terminé nada confundida. Pero está muy, muy No, entendible. no, o sea, entiendo lo que sucede, pero no sé quiénes son ellos, no sé por qué me van a interesar. No, pero es que ellos no te interesan. Yo creo que no vuelven a salir ninguno de esos personajes. No Los que estaba- sobreviven. no estaba muy seguro. Poco antes de grabar este video, estaba tratando de explicarle a mi esposa qué es el género noir. Y yo lo definía como un género, son historias de crimen, pero lo importante no es tanto que exista crimen. Por ejemplo, CSI tiene crímenes, pero CSI no es noir. Sino es esta sensación de desesperación existencial, de que existes en este mundo y en el que estás atrapado y pasan cosas horribles y lo más que puedes hacer es tal vez un poquito de bien y es todo lo que hay. Y Sheriff of Babylon representa eso a un nivel tan, tan, tan perfecto que sí llega a ser desesperanzador como creo que te pasó a ti. Porque es ver a estos personajes durante 12 números intentar desenmarañar esto y lograr un cambio y así rasguñar y patalear y todo contra todos los sistemas que los rodean, tanto los iraquíes como los estadounidenses, para pues solo sufrir más y no lograr nada al final. Entonces sí, o sea, la historia empieza en este punto muy oscuro, porque de hecho la escena donde nos presentan a Christopher, que es la otra escena que se nos estaba pasando a mencionar, donde él llega al comedor de ahí donde están entrenando a los soldados, y está una niña, y le dicen que la niña es una... Como que trae una bomba. Entonces, una chavita, ¿no? Se ve que debe tener unos 10 12 años. años, algo así. Él se mete al comedor a intentar como calmarla y ver si puede como pues arreglar esta situación. Y le empieza a contar esta historia así como de que el problema con esta guerra es que no le están dando chocolates a nadie, entonces le ofrece un chocolate. Y en eso le llueven balas a la niña. Así, ¡pa, pa, pa! Y entra el equipo antibombas y él se queda así y él empieza a gritar inmediatamente, no, deténganse, ¿qué están haciendo? Y entra el equipo antibombas y lo primero que le dicen es, ¿qué diablos hacías aquí adentro? Tuvimos que dispararle porque tú estabas aquí adentro. O
sea, al momento que estabas en riesgo ya no podíamos tomarnos tiempo, entonces tuvimos que matarla. Y él le dice, es que solo trataba de ayudarles. Tratabas de ayudar. ¿Dónde diablos crees que estás? Entonces, eso te marca muy bien el tipo de historias que estás a punto de leer. Sí, es cierto. No, el cómic no te miente. ¿No? Tú un poco me metiste, Yo no pero te mentí, te dije Chinatown, pero en Irak. O sea, ya has visto Chinatown. sí, también lo vi. Sí, también es una película muy miserable. Pues sí, es esta historia de... Y bueno, aquí me voy a brincar hasta el final, que creo que es parte de lo que hace esta lectura como tan difícil en momentos. Al final, estos personajes descubren que no logran nada. Descubren que el terrorista que estaban buscando no era nadie, era un güey que se sentía básicamente el comandante Cobra, pero en realidad solo tenía solo tenía dos secuaces. Eso sí me dio risa cuando descubres que se presentaba como este súper así terrorista y solo tenía dos secuaces y luego se los matan y ya no tenía nadie. Y ni siquiera se puede hacer un chaleco antibalas de verdad. Pero bueno, descubre... Igual lo matan como si fuera un super terrorista. Sí, descubren que Toda escena es súper tensa. Sí. No, por favor, sigue. Es buenísima esa escena. Bueno, Sí, ya sí, nos iremos a más detalles, pero ahorita quiero más bien explicar como la obra como un todo. Entonces, descubren que, pues, que no era nadie. Descubren el asesinato pasó por razones estúpidas. De hecho, fue provocado el asesinato por una sección de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Ellos no mataron a la persona, pero ellos lo provocaron. Y pues nada de esto hubiera pasado si si esta persona hubiera como avisado de lo que pasó. Resulta que unos atentados terroristas que ocurrieron simplemente no saben quién los provocó y que tanto las agencias de inteligencia de Estados Unidos como los iraquíes, nadie sabe qué pedo, nadie sabe quién está al mando y todo el desmadre, todo lo que sufren nuestros personajes al final es para nada. Y al final lo único que los personajes logran hacer su pequeña victoria es secuestrar y asesinar a un tipo al que le pagaban por hacerse pasar como jefe de inteligencia solo porque era viejo y por eso le creían que era como una persona de alto rango porque todos los de inteligencia estaban bien mocosos, entonces nadie los tomaba en serio. Y ese es el final, o sea, donde de hecho van y tiran el cuerpo exactamente en el mismo punto donde encuentran el cuerpo al principio y pues el ciclo continúa. Y es pues este momento de desesperación existencial al final de darte cuenta que es casi, ¿cuál es el término kafkiano de Franz Kafka? De que están atrapados en estos sistemas burocráticos interminables que dan vueltas y vueltas y no hay un jefe, no hay un gran malo, no puede simplemente ir y derrotar al Lex Luthor y arreglar las cosas. Y pues creo que lo sabemos porque la situación en Irak más o menos sigue igual 15 años después de la fecha en la que se ubica este cómic, que es en 2004. Entonces sí es un final muy, muy complicado porque sí no logran nada. Al final lo que más que logran estos personajes es como que aceptar su situación e intentar seguir con su vida a pesar de... Igual matan a la persona que, que le está diciendo, güey, yo gano lo mismo que tú. Ah, sí, de hecho recalca mucho que gana lo mismo que... Tal vez, ay, güey, sí te creo, pero pues ya estás aquí, güey. Ya nomás por un poquito de... Sí, o sea, catarsis. sí, estos personajes están sobre todo el personaje de Nasir, que es el que más ha sufrido a lo largo de toda la historia, sí es un punto de ya, lo que sea, o sea, lo que sea lo tomo. Ya no tengo nada, pero bueno, esto me voy a sentir un poquito bien. Sí, no, es que ese diálogo final que tú estás aquí, si es Sí, ya, pero eres el que está no, aquí. no es un, jajaja, no, es un, güey, es lo que hay. Sí, es una derrota en muchos sentidos. Más o O menos sea, lo que vive el Godínez mexicano promedio. Así, o sea, pues ya, que es lo que hay. sí. Entonces, tío, por eso lo escribí como kafkiano incluso en este sentido, o sea, y esta burocracia como interminable en la que están atrapados que... Godínez mexicano promedio. Sí, tienes razón.
Ay, sí, te digo, nuevamente te dejo a ti hacer el resumen de todo eso, porque como que ya dije lo que opino, y mis apuntes van a ir más o menos en ese sentido, salvo destacar algunos diálogos. La verdad es que el trabajo de diálogos de Tom King es Es muy muy bueno. bueno. De hecho, o sea, tiene esta frase de los iraquíes que están diciendo que están hablando que sean débiles. Y dice, Sofía es la que dice, no, es que no somos débiles, somos pacientes. Y es como, qué buen Sí, diálogo. de hecho, eh, Las pláticas que se avientan. Nuevamente, en el número 5 es un número como de, no diría que de paz, pero sí vienes de varias cosas horribles y, y vas a varias cosas más horribles. y todavía se va a ir más al cagadero, sí. Pero ese número, por alguna razón, se ponen a pistear Fátima, que es la esposa La de esposa de Nasir. Nasir. Nasir, que ya le habían matado a toda su familia y que nadie confiaba en él porque era policía de Saddam, pero pues porque era el régimen que había y pues tenía que trabajar de algo el muchacho, que no era mala persona Nasir, o sea, sí mata a los, a A los, los papás de Sofía. pero no, y a los O policías sea, estos, sí. pero por razones de ciertos, digo, si le aplauden a los de Taken y a cualquier película gringa, puedes entenderlo también acá del lado y de aquí. Bueno, la cosa es que esa plática que tiene con Fátima, que de repente incluso llegan a burlar del 9/11 de cierta manera, o sea, que Sí. dice ella tal cual, pues, yo celebré un poco cuando le pegaron el edificio, Mm. que de repente salió, digo, eso no iba a salir publicado en un cómic en el 2005, pero ya en el 2015 ya se lo permiten los gringos, entonces es una plática muy humana. Ese número creo que es el que te puedo decir que sí me gustó, Mm. porque está bonito, no es que lleve a nada, pero conoces más tanto a Chris como a Fátima, y después lo que le hacen a Fátima es como, ¡ah! ¡Oh, culero! No, pero sí, el trabajo de Tom King de diálogo sí me sorprendió mucho porque son de los diálogos más realistas que he leído. Porque sí, estos personajes dicen estas cosas que se sienten reales, no siempre tienen sentido, no siempre son las personas más elocuentes. Si hay estos momentos de diálogos como muy épicos, muy así, pues al final sigue siendo una historia y tienes que tener. Pero sí, estos personajes no hablan como no Como hablan como películas. protagonistas, sí, no hablan como héroes, no hablan como protagonistas. Sobre todo, por ejemplo, en esa conversación, conforme se van emborrachando, empiezan a hablar como borrachos. Y no como borrachos clichés, sino, por ejemplo, en la manera en que conectan sus ideas. Que ya cuando estás borracho no es una plática fluida, sino que simplemente te viene algo a la mente y lo avientas y no necesariamente lo estás conectando con lo que dice el otro. Y así van llevando la conversación de una manera muy entretenida, pero a la vez muy real. Y así son todas las pláticas entre todos los personajes. Y también otra cosa muy importante es que Mitch Gerald hace que las conversaciones sean bastante dinámicas. Porque no se conforma con paneles de caras. Y sí, hay muchos paneles de caras, pero siempre cambian de una viñeta a la otra. Nunca es la misma imagen, nunca es estática, siempre hay una narración. Si de acuerdo a cómo va la conversación, cambian los gestos, cambian las posturas. Entonces O sí, sea, me está diciendo que es un buen dibujante que hace buen storytelling. sí, creo que es a lo que voy. Sí, qué bien, digo, porque luego de repente te topas cosas como Rob Liefeld o... Jim Lee. Sí, qué cosas, ¿no? Que de hecho, este trabajo de Mitch Gerard, hemos visto que se complementa muy bien con Tom King y en cómics posteriores vemos también mucho este uso de los 9 paneles, mucho este uso de las conversaciones, pero creo que en Shadow of Babylon sí tenemos, a lo mejor debido a los personajes, sí tenemos como que las pláticas, ya dije que son humanas, pero sí puedes entender a los personajes. E Mm. incluso todos tienen este dejo de desesperanza y, y de resignación tan marcado. Está también esta escena en la que están tratando de identificar un cuerpo. Entonces Ah, sí, es se buenísima. están peleando los dos médicos forenses e incluso le dicen, a ver, ¿tú qué opinas? Y les muestran el video de cuando están degollando al tipo, que aparte te pone como 3, 4 viñetas de De cuando cómo, de se le va todo el abriendo proceso. y ves a los médicos forenses siendo como si estuvieran viendo un video de perritos en YouTube, digo, de gatitos en YouTube. Porque los perritos no los quieren igual que los gatitos en YouTube. Ok. Este,
Y le preguntan, ¿y tú qué opinas? Le preguntan a Nasir. Y el cuate le dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, porque uno decía, es que sí son porque tiene esta manchita aquí. Y Sí, el o sea, otro decía, uno de ellos afirma que la persona del video es un cadáver que tienen ahí en la morgue y el "Ujú". otro dice que no es. Y este cuate va y le dice, no, es que mira, sí puede ser, tienes razón tú, porque tiene esta manchita aquí, pero no es cierto porque, mira, el corte está distinto a como lo está haciendo ahí. Ah, sí, cierto, y le dan la razón. La conversación posterior es la que es este toque de resignación, porque dice, güey, ¿cómo supiste eso? Sí, que de hecho le dice Christopher, en Estados Unidos los policías nunca hacemos nuestras propias autopsias. Yo no podría diferenciar si alguien fue degollado de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Sí, y le dice, no, es que yo tampoco. O sea, eran caras totalmente Sí, distintas. de hecho, la frase que dices, yo no sé distinguir en qué dirección fue degollado un hombre, pero sí sé distinguir cuando dos iraquíes no son el mismo iraquí. Sí, eso Pero si está. le digo eso al soldado no me va a creer. Así que digo que... Y todos ellos, y todos han visto CSI. Ah, sí, entonces... Todos han visto CSI, entonces como, ah, Sí, sí, de ese momento es buenísimo. porque no, pues sí, básicamente el racismo está marcado ahí tanto que este hombre ya está resignado también. O Sí. sea, es, Nasir creo que es mi personaje favorito en esta serie, pero más porque me gusta tanto aplaudirle al underdog. O sea, yo soy fan de Matt Murdock porque le va mal, y este güey le va... No, le va mal, mal. No, no, Matt se queda pendejo enfrente de eso. Si más le diría que busque ayuda, le diría, ¿quieres hablar con alguien? Ya, solo va a ser un mes de esto. No, 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 ¿sabes? Maestros es alegre. Sí, comparado con esto, es un festival de risas. Y el otro es Sin City, o Sin sea, City. Sin City está lleno de color. Y es que Nasir tiene toda parte, después de ese hermoso número, el número 5 de la plática, y no es que sea hermoso en el punto de que sea algo bello, que la plática sea totalmente reveladora, pero es como que es un momento de paz. Mm, Y lo que viene obviamente después de un pequeño momento de paz es una chingadera, ¿no? mm. Llegan los estadounidenses a arrestar a Nasir, que aparte le están, no, sabes que sí, déjame llevar, no hay problema. Y sale Fátima a decirle así que, espérate, no te llevas, se pone histérica Fátima, Mm. con cierta razón, no te lo lleves, no te lo lleves. Y como está con su túnica, bueno, su túnica, pues sí, su ropa, Sí, no recuerdo cómo se llaman las... sí, pero porque la burka es la de arriba, sí. pero vamos, está con ese pinche policía, que aparte es un mamón, Bob, papá se llama Bob, o sea, es como un hombre odioso. Es, Le pareció ver que entre los pliegues traía un arma y dispárenle y la Sí, matan si él grita arma, e inmediatamente los dos soldados que van con él... enfrente de Nasir y de Chris, que también estaba así como, güey, espérate, espérate, espérate. ¡Ah! Sí, esa escena está brutal. Y todas se llevan a Nasir para la Sí. tortura. O sea, es como, hija, y para nada. O sea, porque no sé, o sea, ni siquiera sabía ya hasta se olvidó que le iban a interrogar. O sea, yo no me acuerdo de los sentimientos. No me acuerdo de la historia. Me acuerdo de los No, sentimientos. pero realmente es parte del... Que nada de esto que está pasando se acumula a nada. O sea, nadie logra nada. A lo que lo van a interrogar es para atrapar a este terrorista que es un hombre que ha estado flotando ahí en la comunidad de inteligencia y que ellos mismos lo han convertido como en el coco de los terroristas. No tiene ninguna prueba ni nada, pero mucha gente menciona el nombre aquí y allá. Entonces dice, no, pues ha de ser este güey el comandante Cobra, ¿verdad? Es el pinche vato más malo del mundo. Entonces, por eso van a arrestarlo. Pero a mí sí me hizo todavía más... bueno, esa escena es muy fuerte y cuando yo lo leí estuvo horrible porque ahí acaba el tomo uno, entonces me tuve que chingar 6 meses antes de saber qué pedo. Y dije, no. Cuando el Christopher se vuelve a encontrar con Bob y tienen esta conversación y que le dice, tú le disparaste a la chica. Le dice, no, no, yo no le disparé. O sea, fue... Seguridad le disparó, pero yo no le disparé. Y bueno, es cierto, él no presiona el gatillo, pero él es el que grita arma. Entonces, es esta cosa donde Bob también está tan metido en este sistema
que él no ve que estuvo mal, o sea, no ve que fue una situación completamente trágica que él provocó y él llevó esa situación y escaló de esa manera. Y es más horrible cuando Bob cuenta su propia historia trágica de cuando organiza esta redada donde él cree que es la base de, básicamente él cree que es la base de Hydra. Y que llegan y dicen, no, pues todos los que están ahí son terroristas, llegan y empiezan a disparar, entonces la gente se empieza a defender y al final resulta que básicamente atacan la vecindad del Chavo del Ocho, o sea, que dicen, es que había, y se empieza así como a entrar en pánico y, o sea, y lo ves a Bob que está contando esta historia con dolor, que quizá al final había niños muertos, había mujeres muertas, no debía haber niños, no debía haber mujeres, ¿Y estaba lleno de cruces? sí, y estaba lleno de cruces. O sea, eran cristianos, entonces Sí, no eran malos. no, y él está confundido porque, o sea, ¿por qué había cruces? ¿Por qué estas personas tenían cruces? O sea, dice algo así como, no es la palabra exacta, pero dice, los terroristas no tienen cruces. Ujú. Entonces como que le quiebra la mente, pero al final de la conversación como que Christopher lo quiere hacer confrontar. Es como a Time to Kill, ¿no? Es como, abre los ojos y esa niña era negra. Entonces este güey así fue, o sea, si eran musulmanes no había bronca, pero como eran cristianos, o sea, ¡ay, cabrón! Y Christopher como que lo quiere hacer comprobar, pero entonces él nuevamente se vuelve a refugiar como en el sistema. O sea, no, bueno, pero era mi operación y teníamos que atrapar al malo más malo. Y la muerte de Fátima sí fue muy trágica, pero nos permitió montar esta operación, porque esa conversación ocurre cuando están teniendo la operación para detener al malo más malo. Y dice, entonces todo valió la pena. Y así como que Bob también está quebradísimo, simplemente se convenció de que él está del lado, de que él es uno de los buenos y Y que, así se la lleva. y que están por el bien más grande, ¿no? Sí, sí, entonces tiene este momento de debilidad, pero cuando Christopher lo trata de hacer que confronte el hecho de que, pues básicamente sigues haciendo la misma chingadera una y otra vez, él inmediatamente se replega y dice, no, o sea, nosotros estamos del lado de los buenos y vamos a arreglar Ganando como siempre. Sí, ándale, triunfando, cayendo hacia arriba básicamente. Sí, porque pinche Bob parece que solo la caja y la caja. También, ahorita que mencionas el nombre, se me hizo muy curioso que todos los miembros de los servicios de inteligencia norteamericanos tienen Chris, Bob. nombres como Genéricos. generiquísimos así. Sí, uno que se llama Franklin, Bob, ¿cómo se llama el viejito? No, que también tiene Jim, algo así. Todos tienen nombres así bien genéricos y todos tienen como aspectos increíblemente genéricos, como para recalcar esto que si no son ellos va a ser alguien más. O sea, Fíjate, yo no lo vi así. O sea, con el único con el que lo tomé en cuenta fue con Chris, porque dije, ah, mira, otro Chris, porque ya tenemos 4 Chris en el sencillo. Pues, es un nombre muy genérico justamente. Pero sí es cierto, no lo pensé. Incluso a lo mejor por el lado de que los nombres de los iraquíes son como complicados, pero también se ven como genéricos. mm, Entonces como que como para que te des cuenta que son iguales a fin de cuentas. No lo vean, o sea, era lo que medio había pensado. No te creas ni lo había pensado. O sea, ahorita, me quiero hacer intelectual. sí, me quise ir un poquito más allá. Porque sí lo pensé, pero con los nombres iraquíes. O sea, es como tú dices ahorita, es el malo más malo. Porque no me acuerdo cómo se llama Ahub Arab. O sea, algo así. No me acuerdo ahorita. Raham, una cosa así. Estaba él y aparte había uno que se llama Al-Afafa. Pero no, obviamente no. La víctima del asesinato por el que están investigando. O sea, no es así. Y él supo de qué estaba hablando. Porque Nombre genérico. el nombre genérico árabe, sí. Y sí, fíjate, probablemente sí va Va por ahí. un poco por ahí el asunto. ¿Todavía falta mucho? Vamos a hablar de la parte bonita, ¿no? Vamos a hablar un poquito del aspecto gráfico. ¿Qué trabajo de Mitch Gerads? O sea, porque aparte, él es el dibujante, colorista. Todo. Él hace El desde el layout, se me olvidó la palabra en español para layout, Sí, hasta el coloreado final. Él hace todo. sí, Nada sí. más, sí tiene un asistente que le hace lo que se traduciría como colores planos, que son Los flats. los flats, pero él ya hace el coloreado final. La paleta de color, digo, podrá verse muy cliché, pero la verdad es muy, muy efectiva. Son todos estos tonos, pues, arenosos, kaki. Pero cuando hay sangre, cuando están estos momentos de violencia, son un poquito más brillantes. O sea, no sé, me gustó su trabajo de color.
Y el storytelling, la verdad es que yo no sé qué tanto haga uso él de referencias fotográficas. Yo creo que sí bastantes porque Sí, no, él sí menciona, en entrevistas ha mencionado que se hizo muy, 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 o sea, muy profundo trabajo de investigación para referencias. Él no estuvo en Irak, Tom King sí, pero dice, o sea, mucha gente que estuvo ahí va a ver este cómic y no quiero que vengan y me digan que estoy haciendo pendejadas. Entonces sí hizo un gran trabajo o sea, se esforzó bastante en ese aspecto. menciona en el tomo al final que sí se le acercó a alguien en una convención y que le dijo, gracias por recordarme de dónde vengo o algo así. O sea, Mm. como que sí hizo muy buen trabajo. Yo me quedé así como que, esa historia se me hace un poco falsa, o sea, porque no creo que esta persona esté tan feliz de verlo. O, digo, es como si te hicieran un cómic del 68 y tú vivieras en Tlatelolco. No va a ser bonito verlo, o sea, digo, no es como que, ay, qué feliz de no, Me güey. recordaste mi raíz. Yo creo que no, digo, a lo mejor estoy mal. No, pero ahorita que mencionas el tema esto de los colores, me gusta porque la paleta de colores de Medio Oriente puede ser muy aburrida. Por ejemplo, si has jugado algún videojuego de balazos en los últimos 10 años, te has topado con esta paleta de colores en todo, desde portadas, misiones. Él la hace atractiva, digamos, o sea, el desierto se ve bello, se ve como, pues es al final naturaleza y se tiene una manera de ser hermosa. Lo colorea así en este tono arenoso amarillo, pero es un tono vivo, o sea, brillante. Cuando es la ciudad, cuando estás viendo todas estas cosas horribles, está feo, o sea, está feo, pero la manera en que muestra los colores sí es muy... No, no es opaca, no es aburrida, no es este intento de realismo sombrío y así, No, con filtro oscuro, sino son colores más bien vivos y brillantes. lo que pasa es que no necesitas filtros oscuros para tener una historia oscura. Zack Snyder. Entonces, lo hacen bastante No, no solo efectivo. Zack Snyder, son muchos directores de los últimos 15 años, ¿no? Sí, sí, pero vamos a tener mucho aquí. Y la otra, la narrativa. No sé de quién, la verdad no he leído otros trabajos de Mitch Geralds antes de este. Entonces, no sé de quién, si es solo Mitch Gerald o es por el hecho de que anda con Tom King, que sea tan formalista en su técnica. Aquí no llegan a los niveles de Mr. Miracle, donde sí son 9 viñetas por página y te chingas. Pero sí usa, sí es bastante, bueno, por repetirme, bastante formalista en cómo estructura sus páginas. Me agrada más aquí que sí cambia tamaños, pero de Mm. todos modos es muy conservador. Siempre es no sea loca con los paneles, no sea loca con la continuidad ni nada. Pero creo que te genera una historia que se lee muy fácil, se lee muy bien. Nunca te confundes, la manera en que él monta sus páginas siempre es como lo más eficientemente posible. Mencioné, por ejemplo, esta página donde te presentan a Sofía, pero es constantemente se nota que esa es la decisión que tomó. ¿Cuál es la mejor manera de presentar esta secuencia? De hecho, el Y tema del Night Panel Grid es algo que manejan mucho estos dos, o sea, mm, en conjunto. Y de hecho creo que es más onda del mismo Tom King, Tom porque King. también lo repite en Heroes and Crisis. Y en Omega Men. Sí, tampoco es con ella, pero es cierto. Sí. Sin embargo, salvo el caso que mencionas de Mr. Miracle, se nota que lo utiliza nada más cuando lo requiere. Bueno, y en Mr. Miracle incluso lo mencionaste tú en el video que hicimos. Parece que sí cumple un elemento narrativo Mm. más. Y me gusta cómo lo hace, porque aparte ayuda mucho a la fluidez de las conversaciones. A diferencia, por ejemplo, de lo que de repente con Bendis, que son estas cabezas flotantes hablando nada más y a veces nada más son las dos cabezas y tienes todo el diálogo Ah, desparramado que te hace que sea aburrido leerlo. sí, de hecho, ellos usan mucho los paneles para dar ritmo, que es algo que muchas personas olvidan. Bueno, el cómic que popularizó esto es Watchmen. Y olvidan que el esquema este es para manejar más el ritmo de la historia. Tío, me gusta más en Sheriff of Babylon donde varía más porque sí le permite darle distintos ritmos a las Ujú. páginas. Pero sí, siempre toman mucho en cuenta esa... pa- utilizan las viñetas para darte una sensación de cuánto tiempo está pasando dentro de las viñetas y entre las viñetas. Hay uno donde está hablando Sofía por teléfono que sí, creo que son como 3 páginas o 4 y sí es ay, cansadito. Sí, no todo es perfecto. No, no, probablemente es porque
se tardó un rato hablando por teléfono esta mujer. Sí. Parece que tenía plan sin límites. Bueno, y se nota también que el feeling cinematográfico que tiene este cómic, creo que también se lo da mucho bueno, la historia, que es muy realista, sí, claro, pero el, el dibujante. O sea, tiene estas viñetas cuando lanzan un misil a Sofía. Así. Son cosas que pasan. Entonces, mira, ¿qué esperabas? No, y, de hecho, bueno, como parte de la historia sí es la conclusión. O sea, nunca descubren quién le avienta ese misil. Ah, no, porque... Literalmente sí son cosas que pasan en Irak. Sí, porque le están confrontando al malo más malo. Yo no fui. Yo no fui. ¿De qué me estás hablando aparte? O sea, sí, sí. Pero esa escena está ella como hablando por teléfono, se le acerca un carro, todo está desde la vista como del lado de ella, y se alcanza a ver por la ventana Sí. que se le acerca un carro y luego se va para atrás del carro, como que voltea a verlo, no es nadie, y vuelve a tomar el teléfono de ella, y en ese momento que se distrae, se le vuelven a emparejar el carro y le disparan un Un misil. misil. Es una página, son 4 paneles, pero la manera en la que está contado me parece, no voy a decir bello, pero sí es como que de estas secuencias, que aparte no es la única, o sea, hay varias secuencias así que manejan muy bien el storytelling que te está pasando, no solamente digo, fuera de ese momento en el que se pasa 4 páginas hablando por teléfono, Sofía, pero sí tiene unos tomas muy, muy buenas, unas escenas que definitivamente podrías ver en cine o en tele, vamos, casi nada más le falta animación porque está muy bien marcado. Sí, no, es que se trata de un dibujante que tiene un muy buen manejo de su arte. Y no me refiero al arte del dibujo, sino del arte del cómic, del medio del Ujú. cómic. Tiene muy buen manejo, se ve que tiene oficio, sabe cómo hacer un cómic bien hecho, que es algo que siempre me quejo mucho que no se aprecia tanto, que luego los lectores somos más de irnos por el dibujante espectacular, el que hace, El el, pin-up. sí, el que hace pósters, el que hace pin-ups, y no el que cuenta una buena historia. Y Michel es un dibujante que sabe contarte una historia muy bien. Yo creo que ya nos estamos acercando al final de este episodio, te he hecho sufrir bastante, pero había un último tema que me interesaba tratar, que Mitch Gerald hizo una declaración en una entrevista donde menciona que este cómic no tiene una ideología, que no tiene, si no tiene una Mm, ideología, no tiene como una inclinación política. sí, sí vi críticas que aplaudían eso. Este, Yo estoy un poquito no, no estoy tan de acuerdo con eso, pero tú... ok, bueno, yo también estoy en desacuerdo primeramente porque creo que es imposible hacer una historia que no tenga una ideología, porque es imposible ser un ser humano y no tener una ideología, consciente o inconscientemente. Creo que la declaración de Michelle viene de no entender bien lo que es una ideología, sino más bien yo creo que a lo que se refería era a que no tiene, no tiene lo que mencionaron, no tiene respuestas fáciles. No, no te dice, había un terrorista, no te dice, había una conspiración, sino que te dice, esto es un asunto complicado, difícil y desagradable. Entonces sí, creo que es parte de lo que me gusta tanto de este cómic y de lo que lo hace uno de los mejores cómics acerca de la guerra, de cualquier guerra, pero de esta guerra en específico, que es una guerra como muy complicada, que ha marcado mucho pues todo este nuevo milenio. Sí, a lo que me refiero con que no estoy de acuerdo con él es que, aunque bien no te pintan como buenas personas a nadie, Mm, sí creo que ya el hecho de estar haciendo una historia sobre Estados Unidos ocupando un país por cualquier razón, o sea, por puros pretextos, ya... Y no hay una crítica a eso tal cual. O sea, mm, lo más que llegan es cuando menciona esto de Fátima, que dice que ella aplaudió lo del 9/11 mm. y que a ella le hubiera gustado ser una de las pilotos, pero realmente no te ponen como que... Bueno, de hecho, incluso te lo ponen un poco como la justificación para la que esté ahí Estados Unidos, que fue la justificación que dio el gobierno estadounidense, pero no era la razón verdadera. O sea, tan es así que ni se fueron por Al Qaeda, ni Mm. bueno, todos los teorías conspiratorias
o lo que tú quieras decir. Sí creo yo que creen que sí se justificó esa guerra y ya con eso yo creo que ya hay cierta postura. Que te reconozcan que hay gente horrible dentro de Estados Unidos también haciendo fregaderas o no teniendo idea de lo que están haciendo, es otro tema, pero creo que sí hay cierta apología a A lo la que va a la invasión. invasión, sí. Mm, Que no se me hace mal, pues, o no es que no es que se me haga bien o mal, no se me hace raro, pues a fin mm. de cuentas, eh, Tom King se enlistó por eso y, bueno, y ahí estuvo y pues, ¿cómo le vas a decir cómo vas a contradecir su postura a fin de cuentas? O sea, es como, güey, pues, está bien, o sea, ahí está, creo. La palabra importante siempre es el creo para que nadie te pele nada. Pues sí, güey, pues crees tú, pues que hazle como quieras. Ok. Sí, pero sí, sí es un cómic difícil de discutir porque siempre se tiene que discutir dentro del contexto más grande de todo lo que pasó, porque también no es como un cómic acerca de la guerra de Vietnam que ya pasó y ya, ya está atrás y la historia ya más o menos está en camino de dar un veto definitivo acerca de ese asunto. Esto está aquí y todavía se está viviendo en muchos sentidos. Pero sí, creo que logran muy bien esto, digo, no el no tener una ideología, sino el no irse por el camino fácil. Y no... he visto que gente incluso ha llamado a Tom King un protofascista. No estoy seguro qué significa, pero bueno. Yo lo quería preguntar. Pero incluye el término fascista, así que dudo que sea un halago. Y hay gente que pues he visto que también lo aplauden como, o sea, como una persona que trata mucho estos temas de estrés postraumático y así que son cosas que en este conflicto raro que tienen los norteamericanos, los estadounidenses de derecha e izquierda, como que o eres una o eres la otra, no hay puntos medios. Entonces creo que el trabajo de Tom King sí medio los conflictúa porque se ve que es una persona que tiene sentimientos complicados acerca de lo que vivió. Y él, pues él lo dice, yo me enlisté para pelear con Al Qaeda y terminé en Irak, atendiendo cosas completamente diferentes a lo que yo quería hacer. Por como no lo dice, pero por como lo escribe, creo que él sí esperaba convertirse en G.I. Joe, tal vez. O sea, tal vez esta reacción visceral que tuvo al 11 de septiembre lo llevó a asistir así como, sí, vamos, sí, América, fuck yeah. Es que para muchos gringos el 9/11 fue como el Pearl Harbor. Sí, Y como que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que hubiera campos de concentración ya es como muy difícil no tener un villano como un sí, villano, sí, no, como, digo, no tenía el bigotito sí, así, no, pero lo tenía así. no, los nazis traían calaveras en sus uniformes, o sea, literalmente traían calaveras. Calaveras, estrellitas. O sea, eran prácticamente villanos de caricatura, ya los nazis. Entonces, dentro de lo que son guerras, era la guerra sencilla de entender. Entonces, sí, Tom King como que sí está tratando de procesar estos sentimientos complejos que tiene y que creo que sigue procesando en sus distintos cómics, pero este es el El más más crudo, directo, sí, el más aparte. directo. Entonces, sí, me parece una lectura muy interesante por eso, pero sí me llama la atención esta idea de Mitch Gerald de que no tienen una ideología. Bueno, o sea, yo creo que hemos dicho ya suficiente, pero no sé si tengas tú unas palabras finales al respecto y ya Ya, despedirnos. por favor. No, realmente, bueno, puedo repetir un poco lo que dije antes de entrar a los spoilers. A mi parecer es un gran cómic, una muy buena obra, con muy alto nivel de arte, digamos. A mí me gusta mucho, esta es la segunda vez que la leo completa. Hay partes que he leído 3 veces, pero esta es la segunda vez que la leí rápido y sin mucho problema. ¿Qué te digo? Es como lo mío. That's my thing. Entonces, pero sí, en este caso, a diferencia de Black Sat, que sí fue un cómic que recomendé como invariablemente, este es un cómic, es de esos cómics que uno dice, le puedes prestar a alguien que no lee cómics para convencerlos de que son medio serio, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a pasarla un poco mal un rato, o muy mal mucho rato, como vale. Entonces sí, no es una como obra, creo que es
sí está en un muy alto nivel, pero no es una recomendación que hago tan a la ligera, porque sí entiendo que tal vez no todos la disfruten como yo la disfruto y les pase lo que le pasó a Vale. Ok, de los 4 cómics que vamos a reseñar de Crimen, este es el único que no había leído. Y no es que lo hubiera oído, simplemente no. De hecho, desde que lo recomendaste hace un año o 2 años que me lo recomendaste, lo tenía en lista, decía, se lo va a leer un día ya. Ya cuando se dio, dije, pues bueno, pues son 12 números. Nuevamente hace 3 meses lo intenté leer y no. Dije, ok, luego, luego. Total, son 12 números. Una semana para leer, pues lo acabo rápido. Lo sufrí mucho. Y creo que eso queda claro. Sí, No le tengo peros a la parte, ni la parte artística, e incluso al guión. al Simplemente, oficio no le tienes, pero eso. no, o sea, objetivamente es un gran cómic. Si no sé necesariamente a qué tipo de gente le podría gustar más que Isaac. No te creas. O sea, conozco gente no solamente que le guste, sino que sé que a quién sí le podría gustar. No es mi caso. Si coincido contigo en la parte de que es un cómic que le puedes prestar a alguien que cree que todos los cómics son muñequitos. Pero también puede hacerlo con Black Sad y aparte es más gracioso porque son muñequitos, ¿no? Son animalitos Animalito. antropomórficos con una historia seria. Entonces me parece más divertido la ironía. Pero sí, esto pues, se lo podría recomendar a alguien a quien odie. Sí, yo creo que esa sería mi recomendación. Pero fuera de broma, ma- ya vieron mi opinión general, no, o sea, más bien repetirme. Sheriff of Babylon pues está disponible en México. Es fácil de conseguir. Si quieren leerlo, les gustan las historias de guerra, les gusta la tortura, les gustan los videos snuff y ese tipo de cosas, Ah, es lo suyo. no espero tanto, también, ¿no? Es dramático. No es gore. No es gore, pero sí No. nuevamente, a mí esa escenita del video, que son 3 viñetas en las que ven cómo degollar a alguien, no es que se les hagan las tripas, no es que Mm. sea asquerosamente visual. Creo que eso es lo que me da más miedo, lo que me hace se me hace más repulsivo. Es muy gráficamente natural. Y A mí en Pueblo eso me causó mucho impacto, no tanto la más que re- el video, sino lo casual que es para los soldados, así como, ay, ¿y tú qué opinas de este video? O sea, es como lo del el vestido es dorado o es azul, o sea, así están, así como que, ok. sí, es que creo que es parte de todo. O sea, Sí. es una violencia muy natural para ellos. Nuevamente, yo creo que sí, desde el asesinato de la niña. Mm. Que aparte, según yo no traía una bomba realmente la niña. Nunca aclaran. Eh, Ustedes saben, ya después de haber visto, Sí, o seguramente sea, si leyeron Mr. Miracle y dicen, ¡ay! Podría aguantar un poco más. O sea, esto, pero más si se arma, van. Lléguenle. se me hace que es un poco más. Sí, sí, no, digo, es Mr. Miracle, pero más. Sí, Mr. Miracle, pero me quiero sentir un poco más vacío al final. Esto es lo suyo. Afortunadamente el resto del mes sé que no lo voy a pasar mal. Aparte van a ser relecturas, son cómics que me gustan. Sheriff of Babylon, voy a sufrir a la hora de la edición para estar con las imágenes. Y después de eso no creo volverlo a leer, la neta. Pero bueno, dicho lo anterior, pues, búsquenos en redes sociales, estamos como la Covacha MX en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, Twitch y YouTube. En YouTube ahorita estamos ya teniendo esta opción de que sean miembros del canal. ¿Qué es esto de miembros del canal? Gracias por preguntarme, Isaac. Pues básicamente es begging, o sea, es este momento en el que decimos, ayúdenos a seguir creando contenido. Este año estamos arrancando con una barra fuerte de programas, sobre todo en YouTube. Ñoño Nautas es la que sale los lunes, en teoría. Eh, y pues se tiene que pagar el stream, ya se tienen que pagar varias cosas. E incluso, pues, de repente hay 2 que 3 cobachos a los que les caería bien una lamparita o algo. Y pues esto es el momento en el que les pedimos ayuda. En 14 años jamás había hecho esto. Mm. Varias veces me han dicho, ay, que saquen el padre, que la fregada. La verdad es que no me late mucho.
pero la verdad es que sí, es algo que se requiere y si pueden ustedes ayudar, pues estaría muy chido. No vamos a restringir videos ni nada por el estilo, digo, si no quieren o no pueden, no hay ninguna bronca, pero si nos quieren tirar paro, desde 9 pesos mensuales pueden hacerlo. Con 9 pesos básicamente son agradecimientos, o sea, le agradecemos mucho que nos ayuden, pero a partir de 19 pesos ya tienen acceso a, por ejemplo, el primer corte o el corte Burdo, burdo, sí, en bruto. de los programas pregrabados, que principalmente son ñoñonautas y los unboxing del tío Juanjo. Todavía no vamos a generar contenido extra, como a lo mejor videitos con bloopers o fregadas así ya más editadas, todavía no. Pero pues vamos, desde ahí hasta 149 pesos, donde pueden acompañarnos a través de streaming en un programa Covacho, así, ser Covachos por un día. Chequen las ventajas, si están viendo a través del canal de YouTube, es muy fácil, nada más píquenle por aquí al unirte. Si nos están escuchando en alguno de los podcasts, pues pásense al canal de YouTube, estamos con la Covacha MX y ahí pueden ver todo. ¿Sabes que por sus parroquiales algo que nos quieras decir? Nada. Ok. Bueno, vamos a la mitad de este mes dedicado exclusivamente a cómics de crimen. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, en la siguiente semana estarán viendo el video de Southern Bastards. Y para cerrar, nos iremos con el clásico Sin City de Frank Miller. Todavía no nos decidimos exactamente con cuál historia, pero será Sin City. Cualquiera va a ser mucho más colorida y divertida que esta. Nos vemos aquí, muchas gracias por vernos. Ya saben, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, en la campanita, todo eso que dicen todo el mundo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que la verdad, más que la verdad, tú no puedes manejar la verdad. Esto es el barrio chino.